y vamos a leer del capítulo 16, los versículos 1 al 15. Lucas 16, del 1 al 15. De manera alternada, hermanos, hacemos esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? El que le dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará los que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. ¿Todos juntos? Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Octavio, que nos trae el mensaje en esta mañana todavía. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección del Señor. Soberano Señor y Padre eterno, estamos en esta tarde, Señor, en este día, Señor, delante de tu presencia. Nos presentamos, Señor, como pueblo tuyo, Señor, reconociendo, Señor, tu dominio, Señor, sobre todo lo creado, sobre toda nuestra existencia. Y en este momento, Señor, pidiendo que tu sabiduría, Señor, de lo alto pueda iluminar, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder, Señor, apreciar, Señor, tus preceptos y también atender a la voz de tu llamado a obedecerlos. Guarda, Señor, la vida de tu iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración, Señor, pública a tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a usar este privilegio que tenemos en esta ocasión de poder meditar en la palabra de nuestro Dios en este pasaje que acabamos de leer en Lucas capítulo 16, de los versículos 1 al 15. Y esta es una de las parábolas registradas solamente en el Evangelio de Lucas, y es una de las que posiblemente puedan llegar a causarnos un poco de confusión
si no atendemos bien quizás la manera en que el Señor Jesús se propone enseñar en esta ocasión. En el Evangelio de Lucas hay varias parábolas y muchas de ellas tienen un hilo conductor que también toca a esta enseñanza o a esta parábola, que es acerca del amor al dinero o de las riquezas en general. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 10, que la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Comenzando en ese contexto con algunos obreros cristianos que se habían desviado para obtener muchas ganancias a partir de la predicación del Evangelio. En cuanto a las riquezas y en cuanto al dinero, es una representación en general de todo lo que el mundo puede llegar a ofrecernos, que puede llegar a parecernos muy atractivo y puede ser que desvíe o ponga nuestro corazón en disputa con el Señor. Aquí en este texto y en algunos otros vamos a ver cómo nosotros podemos tomar esas dones y esas bendiciones que Dios nos da para poner nuestra confianza en ellos o en la fuerza que nosotros tenemos para adquirirlo. Hay un personaje que nosotros vemos también en uno de los libros proféticos de Daniel, y este personaje es el rey Nabucodonosor. Su nombre suena un poquito complicado, ¿verdad? Pero fue un rey muy importante para los caldeos, para la Babilonia antigua. Y este rey dice que en un momento se paró a observar Babilonia y dice, no es esta la Babilonia que yo construí con la fuerza de mi brazo y con el poder de mi majestad. Esa fue la declaración de Nabucodonosor justo antes de que Dios lo castigara y haciéndole perder la razón para que él reconociera que Dios es el que daba esos dones. Entonces, no es que el dinero sea malo o las riquezas o nada parecido, pero si nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza y ponemos en la bendición de Dios, ponemos nuestra esperanza, es ahí donde vamos a poder convertirla en un ídolo que fácilmente sea de tropiezo para nosotros. Entonces, en esta parábola el Señor Jesús nos va a enseñar acerca de este tratamiento de Dios con respecto a las bendiciones que Él nos da, y lo hace por contraste. Es una enseñanza por contraste. Nosotros podemos tener, hermanos, en el retrato de los evangelios, cómo el Señor Jesús enseñó, y en muchas ocasiones lo hizo de una manera directa y muy sencilla. Y en otras ocasiones su enseñanza, como en este caso, puede llegar quizás a costarnos un poquito de trabajo, pero veremos que cuando entendamos el punto, rápidamente podremos sacar la enseñanza. Podemos nosotros, hermanos, o el Señor Jesús pudo enseñarnos de una manera directa, positiva, como es el caso. Vamos a pensar en el siguiente caso. A lo mejor ustedes van al parque con sus hijos y de repente ven a un niño que es muy obediente. Su padre le dice, hijo, ven, ya nos vamos. Y el niño obedece. Nosotros podemos decirle a nuestros propios hijos, ¿ves? Así como ese hijo obedeció a su padre, así tú debes de obedecerme también. Esa es una enseñanza directa, positiva, ¿no? Que por cierto casi no vemos niños así muy obedientes en la calle, ¿no? Entonces el siguiente caso ya es una enseñanza directa pero negativa. En esa enseñanza vamos a pensar en el mismo caso. El padre le dice a su hijo, hijo, vámonos. Y el hijo ignora la voz de su padre. Entonces nosotros podemos tomar ese ejemplo y decirle a nuestros hijos, ¿ves ese caso? Así quiero que tú no te comportes. Es una enseñanza directa, pero en el sentido negativo. Estamos haciendo una prohibición. Pero en este caso, que el Señor Jesús nos enseña con esta parábola del mayordomo infiel, podríamos ponerlo en el siguiente caso. A lo mejor ves el mismo ejemplo del padre diciéndole a su hijo, hijo, ya nos vamos. Y el hijo sale y corre directo, pero hacia los juegos otra vez para desobedecer a su padre. Entonces nosotros podríamos decirle a nuestros hijos, ¿ves cómo ese niño corrió para allá? Así quiero que tú me obedezcas. Está enseñando, pero por contraste, ¿sí? Entonces esta parábola es semejante
en el sentido de que el Señor Jesús nos va a enseñar fidelidad, pero a partir de un mayordomo infiel, de una persona que no se destaca precisamente por su fidelidad, pero que usó de mucha astucia. Entonces, en el siguiente pasaje vamos a ver nuestro bosquejo, nuestro estudio de la siguiente manera. Vamos a primero describir la parábola, después vamos a ver la enseñanza que nos deja la actitud del mayordomo y finalmente la conclusión de la enseñanza de Jesús. Esas van a ser nuestros 3 puntos. Describiremos la parábola, después la enseñanza que nos deja la actitud del mayordomo y finalmente la conclusión que Jesús hace con respecto a esta parábola. Comencemos entonces con la parábola. Recordemos, hermanos, yo creo que seguramente conocemos todos este contexto. El Señor Jesús usaba historias simples para enseñar verdades espirituales. Y este punto no debemos olvidarlo, porque la enseñanza de la parábola, de esta parábola como de todas las que el Señor Jesús relató, tiene una enseñanza espiritual. No es algo para hacernos quizás más exitosos aquí en la tierra, sino para que nosotros podamos aplicar esto a una verdad espiritual. Y la historia nos habla de un mayordomo. En los tiempos del Señor Jesús, y mucho atrás y todavía algunos años después, se mantuvo esta figura. Un gran señor podía tener un esclavo muy educado, que fuese hábil con los números y con la contabilidad, y ese amo recibía la autoridad para llevar todas las cuentas de su señor, ¿sí? Entonces, este es el caso, y ese es un caso que nosotros podemos ver también con José, por ejemplo. Cuando nosotros recordamos que José fue vendido por sus hermanos a Egipto, fue adquirido por un gran señor de la tierra llamado Potifar. Y nosotros vemos cómo es la descripción de José en este caso. Llegó a demostrar tal habilidad que su señor Potifar descargó en él toda la administración de sus bienes. Literalmente en Génesis leemos que Potifar no se preocupaba de nada más del pan que comía, dice literalmente la traducción Reina Valera 60. O sea que él nada más se preocupaba por lo que le iban a servir para comer. José se encargaba de administrar la hacienda, sus ganados, sus cultivos, etc. Entonces, este tipo de siervos o de mayordomos disponían a discreción y conforme a su sabiduría, disponían de los bienes de su señor, de los bienes de su amo. Total que este mayordomo, el que nos ocupa en la parábola, no había sido fiel, sino que había actuado con deslealtad para con su amo. Dice el versículo 1 que fue acusado. La palabra que se usa para acusado es diabolos, que tiene que ver con lo que obviamente nos viene a la mente, con diablo, que significa acusador. Entonces la acusación fue muy seria, y la acusación era que este señor, este mayordomo, había estado usando los bienes para disiparlos. Podemos pensar, hermanos, quizás trasladándonos a nuestro contexto para que sea más comprensible, que a lo mejor en algún momento el mayordomo había visto la limusina del jefe y dicho, bueno, vámonos a una fiesta. Total, el jefe me ha cargado o me ha encargado la administración de las cosas. A lo mejor tomó algunos recursos para construir su propia casa. Estaba haciendo mal uso de los bienes de su señor, ¿sí? A lo mejor pasaba la tarjeta, ¿no? La Visa de crédito, y ya tenía varias cuentas que había cargado con su señor y eran ropa o cosas o bienes que él estaba usando, ¿no? Entonces esa era lo que este mayordomo, lo que este siervo estaba haciendo. No estaba siendo fiel, estaba siendo desleal y estaba disponiendo de sus bienes, de los bienes que no eran propios, para beneficio propio posiblemente. El versículo 2 nos dice que el versículo 1, nos dice que fue acusado, y su patrón, su señor, lo va a llamar para poner orden en sus números y en su cuenta, ¿sí? Y seguramente esta
manera de proceder hace que la astucia de este mayordomo se despierte. A lo mejor era un predecesor de los mexicanos, ¿no? Que son tan astutos o somos tan astutos para algunas cosas. Total que esta persona se vio en aprietos, reconoce que su situación no es muy buena y posiblemente ya es una persona mayor de edad, porque también en el versículo 13 nos dice que él se puso a pensar otra manera de ganarse la vida y encontró que no era bueno realmente para alguna otra cosa. Dijo, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza, ¿sí? Entonces es una persona que se ve en el aprieto y entonces comienza a hacer algunas obras de gran astucia. Dice que se dio cuenta que todavía tenía algún poder porque iba a rendir cuentas en los próximos días posiblemente. Probablemente le dieron la posibilidad de poner en orden un poco sus cuentas y sus números, y él dijo, bueno, vamos a aprovechar todavía el poder que tenemos. Se dio cuenta de que había personas que le debían a su jefe, dado que él llevaba la contabilidad, y usó de su astucia, en este caso una astucia para el mal, para poder bajar la cuenta de estos deudores y hacer que él, su mayordomo, quedara bien delante de ellos como alguien que había perdonado algunas deudas. En la cultura judía, y tanto como en la nuestra, el recibir un favor quedaba a la persona que lo recibía realmente obligada moralmente a devolver ese favor en algún momento. En nosotros posiblemente también se dé, quizás no sea tan formal, pero el judío sí era muy estricto en ese punto, quedaba ligado de esa forma. Entonces el mayordomo viene, llama a aquellos deudores y comienza a poner todo en oferta, ¿no? Y dice, bueno, 20% de descuento en aceite, 50% de descuento en vino, etcétera. Y las sumas que se manejan aquí, hermanos, aquí en el versículo 6, versículo 7, por ejemplo, el versículo 7 nos dice 100 medidas de trigo. Algunos comentaristas señalan que posiblemente 100 medidas de trigo era el equivalente al trabajo de 7 años de un campo promedio en la época. O sea, la deuda era inmensa y él le descuenta básicamente pues 2 años, ¿no?, de trabajo a esa persona. Usó de astucia. Entonces, el versículo 8 nos habla de que su señor se entera y podemos quizás imaginarnos el rostro de este amo, quizás sonriendo ante la picardía de su antiguo empleado o de su antiguo esclavo, y decir, mira, usó toda su inteligencia para hacer que finalmente esos bienes que ni eran suyos le procuraran amigos que los sostengan en los siguientes años, ¿sí? Entonces es algo... es una parábola, quizás les digo en algún sentido un poco extraña, porque vemos en primer lugar al Señor Jesús haciendo una alabanza de alguien que está actuando de una manera desleal, ¿sí? Pero eso es lo que está ocurriendo justo aquí. Este hombre usó su astucia, usó su ingenio para labrarse un futuro a partir de finalmente posesiones que ni siquiera son de él, ¿sale? Esta es la historia. Posiblemente a nuestros oídos modernos pueda sonar un poco extraña, tal vez no, tal vez en el trabajo hemos visto algo parecido, pero tenemos esta historia y esta situación. Ahora bien, pasemos, después de ver la historia, veamos la enseñanza, ¿sí? Porque no quisiera que nos quedáramos así de que, bueno, vamos a actuar sagazmente ahorita que tengo algún trabajo y voy a poner todo lo necesario para que mi futuro esté asegurado a partir de disipar los bienes de mi patrón actual. No es esa la enseñanza que esta parábola nos tiene. De hecho, como vimos al inicio, es una enseñanza por contraste. Veamos en primer lugar las enseñanzas que nos deja la actitud del mayordomo. Hay al menos 3 cosas que podemos y debemos aprender del mayordomo infiel. Primero, reconoce su situación.
reconoce su situación. Después de que el mayordomo es notificado de que va a entregar cuentas y que va a recibir posiblemente algún castigo por haber disipado o usado mal los bienes, en el versículo 3 vemos que esta persona se pone a reflexionar cuál va a ser su siguiente paso y cuál va a ser la manera en que él pueda ganarse la vida después de ser despedido. Y se da cuenta de algo muy importante. Él no sabe hacer nada, ¿sí? No puede ganarse la vida de otra manera. Posiblemente él ha desarrollado toda su vida esta actividad. Dado lo que él menciona de sí mismo, es posible que sea una persona de edad avanzada que ya no tiene las fuerzas necesarias para el trabajo físico. Él entonces tiene algo muy valioso. Sabe que él no tiene nada y lo reconoce, ¿sí? Es importante esto. Recuerden que la enseñanza de la parábola es una enseñanza espiritual. No significa, hermanos, que si me van a correr a mí, yo ya no sé qué vaya yo a hacer, porque ya no sé ganarme la vida de otra manera. El punto aquí del mayordomo es que reconoce que él necesita ayuda, que no puede confiar en sus propios méritos o en su propia justicia para mantenerse de pie. Y eso, hermanos, es necesario, hermanos, para que nosotros podamos ser salvos. Necesitamos reconocer que estamos en bancarrota espiritual, que realmente nosotros no tenemos nada que podamos ofrecer o dar o trabajar para ganarnos el favor de Dios por nuestros méritos. No podemos. Ni ustedes, ni yo, ni ningún ser humano que haya existido o que exista después puede decir: yo voy a trabajar para obtener el favor de Dios y lo ganaré. Eso, hermanos, es imposible, porque Dios no se conforma con un servicio mediocre como el que podemos dar. Si queremos ser salvos por nuestras obras, tendrían que ser perfectas, no buenas o excelentes, sino perfectas. La obediencia al Señor tendría que ser sin ningún tipo de error, como la del Señor Jesucristo. ¿Alguno de ustedes puede dar algo así? No. Tristemente hay muchas personas que luchan y dicen, les preguntas: oye, ¿tú eres salvo? Y dicen: ahí le estamos echando ganas. Hermanos, aunque le eches ganas, no podrás ser salvo por tus méritos. A Dios no lo vas a impresionar por lo que has hecho o que piensas que haces bien. Necesitamos entonces tomar el ejemplo de este mayordomo. Él reconoce que no puede hacerlo por sí mismo. Y este es un valor muy importante en el reino. Nuestra segunda enseñanza de la actitud del mayordomo es que piensa en el futuro. Ustedes piensan en el futuro, yo creo que todos de alguna manera pensamos en el futuro. El mayordomo lo hizo. Y en nuestra experiencia, hermanos, nosotros podemos también pensar muchas cosas hacia el futuro. Planeamos quizás comprar una casa, sacar un crédito para una casa, una hipoteca, podemos tener un plan de hacer un negocio. Los muchachos pueden pensar saliendo de la carrera: voy a trabajar y voy a ganar tanto dinero, o quizás voy a poner una empresa. Y algunas personas, quizás los más previsores, ya tienen incluso hasta lugar donde van a ser sepultados, ¿sí? Porque planeamos todos hacia el futuro, y no está mal. El punto, hermanos, es no padecer una especie de miopía espiritual, que vemos lo cerquita, pero lo que está más lejos ya no le echamos un vistazo. Con planear al futuro, hermanos, no nos referimos necesariamente a lo que harás en los siguientes 3 o 4 años, o 10 o 20, o los que el Señor te conceda, sino más bien la pregunta sería:
¿qué has pensado tú que será de ti en la eternidad? Este mayordomo vio que iba a ser despedido y piensa a futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a sostener? Y nosotros, hermanos, deberíamos también imitar esa parte, pero viendo hacia la eternidad. Hermanos, ¿cuál fue la última vez que has pensado en qué será de ti en la eternidad? ¿Has pensado en eso? ¿Dónde lo vas a pasar? ¿Cómo lo sabes que ahí vas a pasarlo? ¿Por qué confías en que eso es verdadero? Muchas veces, hermanos, somos un poco miopes en el sentido de que tenemos nuestra vida arreglada, nuestros planes están bien, tenemos un seguro de vida, tenemos seguro para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, dejamos un tema que no es nada más vital, sino el más importante. Nuestra eternidad pende de un hilo. Y en muchas ocasiones le preguntas a alguien, y podrían ser algunos de ustedes, y decirle, ¿ustedes qué plan tienen para la eternidad? Y la respuesta posiblemente sea, no sé. No he pensado en eso. ¿Quién sabe qué será? Y hermanos, esto es asunto incluso de perspectiva. La eternidad no tiene final. Nuestra vida, por muy bien que nos vaya, hermanos, posiblemente no llegue a 100 años. Sigue siendo larga, hermanos, pero no tiene punto de comparación con la eternidad. Entonces, es poco sabio, hermanos, dedicar mucho tiempo a planear en cosas que se irán y no tener ningún plan para aquello que perdurará eternamente. Y esto también podemos aprenderlo de este mayordomo. Y finalmente, la última enseñanza que este mayordomo nos puede dar es que toma medidas para asegurar su futuro. Este siervo no solamente piensa en el futuro, sino toma acciones. Reconoce quién le puede ayudar y toma lo que tiene a la mano para asegurarse de alguna manera ese futuro. ¿Sí? Y regresamos al caso de este mayordomo. Él sabe que no puede hacer mucho con lo que tiene, o que no puede hacer nada, piensa en su futuro y toma acciones. Porque no solamente es que nos atormentemos pensando en qué será de nosotros en la eternidad. No quisiera que nos quedáramos hasta ese punto y digamos, bueno, sí, es importante pensar en eso, pero no lleguemos a ninguna solución. Yo en ocasiones llegaba o tenía un trabajo que yo salía muy frustrado, porque eran las juntas para ver la planeación y demás, y todos se quejaban, terminaba la junta y no habíamos decidido qué íbamos a hacer para evitar que esas cuestiones ya no fueran a repetirse. Entonces, pudiese ser así nuestra vida. A lo mejor estamos muy frustrados y tenemos presente el futuro, pero si no estamos haciendo nada, pues en vano sirve el estrés de pensar en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones has tomado para asegurar tu eternidad? ¿Has tomado alguna acción acaso? ¿O apenas estamos pensando un poco en eso? ¿Sí? Este siervo, con lo que tiene a la mano, con los recursos que tiene a la mano, trata de asegurarse un porvenir. Y en el ejemplo vemos que muchas personas, no se nos dice cuántos, pero muchas personas quedaron agradecidas con él. Él ya tenía asegurado qué pasaría con él en los siguientes años, posiblemente en el resto de su vida. ¿Vale? Entonces, 3 lecciones que podemos aprender de ese mayordomo. Reconoce que no puede nada. Es importante para nosotros, porque en el sentido de la salvación, ni ustedes ni yo podemos nada. No podemos, sencillamente no podemos. Además, esta persona piensa en su futuro y nosotros deberíamos hacerlo. Y finalmente, y esa es la parte a la que pasaremos a continuación, este mayordomo toma medidas para asegurar su futuro. Es momento de que ampliemos un poco esa parte. La conclusión de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y la conclusión el Señor Jesucristo la pone a partir del versículo 9. Nos habla de ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten,
os reciban en las moradas eternas. ¿Qué trata de decir el Señor Jesús con respecto a eso? Hay una enseñanza muy importante con respecto a la mayordomía. Y aquí lo que el Señor Jesús nos enseña es que nosotros podamos usar las riquezas o los bienes o los dones injustos para que nosotros podamos ganar lo eterno. Dos notas importantes aquí. En primer lugar, con riquezas injustas no se refiere a cosas mal habidas, ¿sí? No quiere decir que las riquezas injustas sean algo que yo obtuve a través de un fraude o de un asalto o de algo parecido. Se usa la palabra injustas en el sentido de que ellas no pueden justificarnos delante de Dios. No pueden hacernos aceptos delante de Dios. Y eso, hermanos, con riquezas injustas nos podemos referir a todo lo que en este mundo podemos disfrutar, pero que no pueden justificarnos delante de Dios. A lo mejor alguno de ustedes tenga muchas posesiones, gloria sea al Señor, pero eso no nos puede justificar delante de Dios. A lo mejor alguno de ustedes es un profesional muy exitoso, excelente, gloria sea al Señor, pero eso no te puede justificar delante de Dios. Son riquezas injustas. Esa es nuestra primera nota. Otra segunda nota importante es que no podemos esperar ganar la salvación por medio de buenas obras, sino demostramos que somos salvos usando los dones que el Señor nos da para su servicio. Lo que significa entonces esta frase del Señor Jesucristo es que con lo que el Señor nos permite disfrutar en esta vida, lo servimos y demostramos, ¿sí?, que estamos en Cristo y que Él es nuestra fuerza para ser salvos, ¿sí? En pocas palabras, la conclusión básicamente es esta: usemos las bendiciones y los dones temporales que Dios nos da para servirlo y extender su reino, ¿sí? Esa es la enseñanza central de este punto en particular. Usemos los dones y las bendiciones que recibimos del Señor para servirlo y extender su reino. Eso demostrará que efectivamente somos hijos de Dios, ¿sí? En pocas palabras, hermanos, ya poniéndolo en un contexto más nuestro, ¿qué dones hemos recibido del Señor que sean, en estos términos, riquezas injustas? Posiblemente tenemos un trabajo, tal vez tenemos un negocio, tal vez hemos recibido del Señor X o Y bendición. Esta parábola nos dice, ¿cómo estás usando eso? ¿Cómo has usado eso para extender el reino de Dios y servir al Señor? Esa es una pregunta abierta, hermano. ¿Cómo usas las bendiciones que Dios te da para honrar al Señor? ¿Lo usan? O tal vez no. A lo mejor es muy importante para mí y decimos, yo puedo servir al Señor todo lo que sea, pero dinero no me pidan, porque esto es mío, ¿sí? Hay algo importante con el cristianismo, hermanos. Cristo debe ser Señor de todo o no es Señor de nada en tu vida. Si Él no gobierna todas las áreas de tu vida, entonces no gobierna nada, ¿sí? Dios es Dios, Señor de todo. No hay tratos medios aquí. No podemos decir, pero de acá para acá es mío, ¿sí? O sea, en el sentido, hermanos, de que todo lo que Dios nos dice el rey David en el libro primero de Crónicas, dice, todo es tuyo, dice, y de los recibidos de tu mano te damos. Es más, las bendiciones que has recibido, tienes una casa, gloria sea al Señor, y lo vamos a poner en estos términos, no es tu casa, es del Señor. Tienes un buen coche, gloria sea al Señor, pero no es tu coche, aunque la factura diga tu nombre, diga Octavio Córdoba, todavía debe, ¿no? ¿Sí? Es del Señor.
Todo, hermanos, es del Señor. Y básicamente nos dice el Señor, yo te dejo disfrutarlo, pero sírveme con eso. Esa es una lección necesaria, hermanos, para que nosotros no seamos como los fariseos que se rieron al final, que dice el versículo 14, se burlaban porque eran avaros, ¿sí? Porque a ellos no les podías tocar este son. Ellos decían, esto es mío y de nadie más. Entonces, ¿cómo has, hermanos, invertido en el reino? Pongámoslo en una perspectiva muy sencilla. ¿Cómo ayudas al necesitado? ¿Tus ofrendas vienen delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en un buen libro, una Biblia de estudio, para poder entender más lo que el Señor dice en su palabra? ¿Lo has hecho alguna vez? Entonces, hermanos, no quiere decir que todo tu dinero. El Señor nos da las cosas para que las disfrutemos y debemos disfrutarlo y es lícito disfrutarlo. Sin embargo, hermanos, tengamos en mente el reino de Dios. Una segunda enseñanza que el Señor Jesús nos da como conclusión de esta parábola es que un mayordomo que administra bien lo ajeno, administrará bien lo propio y cosas mayores. Eso lo señala en los versículos 11 y 12, donde hay algo, hermanos, con respecto a que el Señor puede dar más para que nosotros podamos servirlo mejor. Pero si en lo poquito nosotros no somos capaces de administrarlo para la gloria del Señor, dice el Señor Jesucristo, ¿quién te va a dar más? Si no fuiste capaz de en lo poco demostrarlo. Y aquí, hermanos, hay un gran misterio también. A veces pensamos que quizás en la gloria nosotros no vamos a tener ningún trabajo ni ninguna preocupación. A lo mejor un predicador decía, quizás estás pensando que tu única preocupación va a ser que no se te caiga tu arpa, ¿no?, mientras tocas. Pero en la Escritura, hermanos, tenemos dos parábolas, la parábola de los talentos y la parábola de las 10 minas. Y hay algo muy importante que dice el Señor en ambas parábolas. Dice, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. No sé en qué sentido, hermanos, eso es algo que es un misterio, pero indudablemente vamos a recibir más trabajo. Así que si están pensando en el cielo, hermanos, nos vamos a levantar a las 12 de la mañana o algo así, hermanos, va a haber trabajo y vamos a glorificar al Señor con ello, ¿sí? Entonces, seamos fieles en lo poco, hermanos. Usémoslo para glorificar al Señor y Él, hermanos, nos va a recompensar, no sabemos de qué manera específicamente, pero va a asegurarse, hermanos, de que recibamos más para que los sirvamos fielmente con eso que es más. Y una tercera conclusión, la última y posiblemente la más importante. No es posible servir a dos señores. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recordemos lo que dijimos de riquezas al inicio. No es necesariamente dinero solamente, sino todo lo que podemos disfrutar en este mundo, incluyendo cosas vanas, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. No podemos, hermanos, tener un ojo sirviendo al Señor y un ojo sirviendo a las riquezas. No lo digo yo, hermanos, el Señor Jesucristo lo dice explícitamente en este versículo y en algunos otros. El punto es, hermanos, o sirves a Dios o estás poniendo todos tus esfuerzos en servir a ese otro Dios. No hay punto de reconciliación. No puede tenerse lo mejor de ambos mundos. ¿Has tenido dos trabajos? ¿Algunos de ustedes han tenido dos trabajos? Un servidor sí tuvo un momento de su vida con dos trabajos. Fue una etapa algo complicada porque a veces uno sale corriendo de uno y termina en otro, pero siempre pasa algo, al menos en mi caso. Había un trabajo principal para mí y un trabajo secundario. Y cuando el principal me exigía, me demandaba un compromiso superior, yo decía en mi trabajo secundario, que en este caso era dar clases, no voy a llegar hoy, no puedo.
porque tengo un compromiso más importante. Lo mismo sucede, hermanos, en este caso. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo servir a la vanidad de las riquezas, porque alguno de los dos será traicionado. A alguno le vamos a tener que dar prioridad en algún momento. Y donde esté nuestra prioridad, va a denunciar si efectivamente, hermanos, somos hijos de Dios o no lo somos. Y esto es muy importante, hermanos, para que nosotros podamos poner en perspectiva nuestra propia vida. No hablo de la vida de nadie más. No hablo de la vida de algunas otras personas que no están aquí. A lo mejor ustedes están pensando, los del coro hubieran estado para recibir quizás algo y pudieran meditar. No, es para nosotros. ¿Sirves a las cosas de este mundo más que a Dios? ¿O sirves a Dios en primer lugar? Les tengo que decir algo muy importante, hermanos, que puede sonar quizás como a una acusación. Por las evidencias, yo veo que la mayor parte de la iglesia Betel sirve a sus propios dioses. Y quisiera que cada uno se analizase a sí mismos. ¿Y cómo lo sabemos? No por lo que dicen o por lo que sepan, sino por lo que hacen. No vienen al culto, ¿por qué? Por el trabajo, por la familia, por los hijos. Llegamos tarde, ¿por qué? Porque eso lleva prioridad. Porque estoy sirviendo más a eso que a Dios. Hemos reducido a Dios a un mero accesorio. ¿Vienes de escuela de formación cristiana? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque tienes otras prioridades. No podemos engañarnos a nosotros mismos, menos a Dios. Si Dios no es tu prioridad, se nota. No lo puedes esconder. Está la exposición, hermanos, pública de la palabra de Dios. Y muchos miembros de la iglesia Betel, algunos de ustedes, revisando su Facebook o saliéndose a platicar. ¿Cómo puedes decir que Dios es tu prioridad? No lo es. Aunque lo digas, no se puede servir a dos señores. Y tú no estás sirviendo a Dios. Evidentemente tienes otro Señor que es tu prioridad. Si no puedes participar en la adoración, ¿cómo puedes llamarte hijo de Dios? La respuesta es sencilla, no puedes. Porque nadie puede servir a dos señores. No te engañes. Es importante, hermanos, necesario que reflexionemos en esto, que tomemos notas en esto, hermanos. Porque tristemente en el día del juicio el Señor va a denunciar, a desenmascarar muchas de nuestras hipocresías. Y algunos de ellos en la conclusión del del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, dice que se presentan no pocos. El Señor Jesucristo en esta enseñanza dice que se presentan muchos en aquel día y le dicen, oye, pero si yo llegaba al templo, algunos de ellos con grandes credenciales tras de sí, mejores que las nuestras, porque ellos dicen que vienen delante del Señor y nosotros hicimos milagros, nosotros echamos fuera demonios. Yo no creo que ninguno de aquí haya hecho un milagro, esas personas sí. Y llegan delante del Señor y dicen, ustedes ni los conozco. Qué horrible y qué terrible situación. No vaya a ser que tú te presentes así. ¿Qué le vas a decir al Señor? Yo llegaba de vez en cuando, yo a veces ofrendaba. ¿Crees que eso lo va a impresionar? Entonces, hermanos, es necesario, es importante. Y por último, hermanos, consideremos la actitud de los fariseos, porque esa puede ser nuestra reacción. Versículo 14. Los fariseos lo escuchaban y eran avaros y se burlaban.
Podemos imaginar precisamente a los fariseos quizás platicando entre ellos, diciendo este maestro, qué perdedor, por eso no tiene nada, ¿sí? Porque está eligiendo otras cosas, nos está diciendo que eso no debemos darle importancia, ¿sí? Por eso no tiene su casa propia, ¿sí? A lo mejor por eso no tiene coche, ¿sí? Porque no se esfuerza, ¿no? A lo mejor debemos pensar, hermanos, ¿qué dices tú de esta palabra? A lo mejor puedes pensar, hermanos, tal vez está exagerando. Para la otra no lo inviten. Es un fanático, un loco. Los fariseos lo hicieron. Pero la palabra del Señor, hermanos, es inmutable y eterna. Hermanos, con esto es necesario, y con esto termino. Necesitamos poner nuestra vida en perspectiva, hermanos. Necesitamos ver quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios y cómo le estamos sirviendo. No conozco los detalles, por supuesto, de muchas de nuestras vidas. Solo nosotros, solo tú la conoces. Analiza si tienes un Dios ajeno al cual estás rindiendo culto. Que es muy fácil que sean las riquezas y las vanidades de esta vida. Y si necesitas reorientar tu vida y pedir al Señor que te perdone de ese pecado, hazlo. No lo dejes pasar. El día de gracia es hoy. El Señor nos llama al arrepentimiento hoy. Dice el Salmo 95, si oyes hoy su voz, hoy, no endurezcas tu corazón, no digas luego, no digas esa predicación no me gustó, sino si escuchas hoy su voz, arrepiéntete. Y hermanos, también si el Señor nos permite analizarnos y ver que Dios es lo mejor, lo importante, se lleva siempre todo en nuestra vida, gloria sea al Señor, mantente firme y procúrate no caer. Revisa tu vida, donde hay esos puntos que a veces nos sacan de la verdadera prioridad en nuestra vida. Y sigamos buscando al Señor. El Señor nos llama hoy. Concluyo con esto, hermanos. El Señor es Señor de todo. No quiere o no se dará por satisfecho con una parte de ti. Va a ser Señor de tu vida o no lo es Señor de ninguna forma posible. Si quieres verdaderamente estar en Cristo, el cristianismo, hermanos, justo eso hablaba con los muchachos en la clase, es para valientes, es para cobardes. Y el Señor usa dos parábolas. Una de ellas dice, si te vas a poner a edificar una torre, revisa si tienes lo necesario para concluir. Porque si la dejas a la mitad, todo el mundo se va a burlar de ti. Si vas a entrar al cristianismo, asegúrate de que vas hasta el final. Porque si abandonas a la mitad, todos van a decir, ay, mire el aleluya, que llegaba al templo. Vas a ser además de impío el hazmerreír de los incrédulos. Que el Señor, hermanos, tenga misericordia y compasión y use su palabra, hermanos, estas duras palabras para traernos a sí mismo y para llamarnos, hermanos, de posiblemente nuestras idolatrías a servir al Dios verdadero. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje que Él ha traído al corazón de cada uno de nosotros. Dios quiera que podamos cada uno de nosotros reflexionar en lo que es nuestra vida y nuestro compromiso delante de nuestro Dios y podamos recomprometernos con nuestro Dios, a servirle, a honrarle, a glorificarle con todo nuestro ser y con toda nuestra vida, hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Tenemos como himno de confirmación el 526, da lo mejor al Maestro. Puestos de pie, alabamos a nuestro Dios.
Dalo mejor al Maestro, dalo en ofrenda de amor. Él es el único digno de recibir el mejor. Dale tu esfuerzo, tu vida, dale tu celo, virtud. Dale tu ofrenda fingida, todo en humilde actitud. Dalo mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor. Dalo en unión, nada es nuestro, todo en ofrenda de amor. Dale mejor al Maestro, dale la flor de tu edad. Haz que tus años maduros, fruto de santa piedad. Dale tu noble obediencia, dale un ardiente fervor. Dale una limpia conciencia, dale tu heroico valor. Dale un mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor. Dalo en Señor, nada es nuestro, todo en ofrenda de amor. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener ahora la oración por las necesidades de la iglesia. Algunos de ustedes ya